Si alguien active el micrófono y me dice si se puede ver la pantalla, ahí que alguien me conteste. Sí, se ve bien. Ok, bueno, como ya era en el título, hoy vamos a hablar acerca del perdón. Tema bastante interesante que a muchos nos puede costar. Pero antes de que empecemos, me gustaría que siempre iniciáramos con una oración. Entonces, así que me acompañan, por favor. Padre Celestial que estás en el cielo, Dios, gracias por esta oportunidad de que estamos vivos hoy, Dios. Gracias porque nos podemos comunicar por estos medios, Padre. Te pido, por favor, que bendigas a cada persona que está escuchando esta reunión, Padre. Que la bendigas a todos, Señor. Que nos curas con la sangre de Cristo y siempre, Dios, y todo lo que podamos aprender hoy, Dios, lo pongamos a práctica, Dios. Te lo pido, en nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a iniciar entonces con el perdón. Bueno, como ustedes saben, el perdón es la acción de disculpar alguna acción que es considerada como ofensa, incluso abandonando el rencor o intenciones de venganza. Es perdonar. Y hoy vamos a hablar sobre una historia que se encuentra en Mateo, capítulo 18, versículo 23 al 35, que me imagino que ya la han escuchado, que es acerca de la deuda que le perdonó el rey a un siervo. Y empieza, ¿verdad? En el versículo 23, y dice, por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que habían pedido prestado dinero. En el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran junto con su esposa y sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó, por favor, tenme paciencia y te pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Wow, ok, en este primer versículo podemos ver, ¿verdad? De cómo el rey le perdonó a su siervo que le debía millones de monedas de plata. O sea, no le perdonó un lempira, 20 lempiras o algo por decirlo, sino millones de monedas de plata. O sea, qué gran cantidad de dinero. Me imagino que el siervo, al darse cuenta de que el rey lo perdonó, se tuvo que sentir aliviado. Como que a ti te perdonaron una deuda de esas. Y me imagino que al siervo, cuando se dio cuenta que le debía tanto, pasaba estresado posiblemente, pensando de cómo le iba a pagar si apenas sobrevivía con lo que tenía. Puede ser, ¿verdad? Entonces, vemos cómo el rey se compadeció de él y lo perdonó. Pucha, si yo hubiera sido ese siervo, yo me sentiría, o sea, súper bien, alegre, una carga menos. Pero bueno, sigamos adelante, ¿verdad? En el versículo 28, que dice, pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos de miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que le pagara toda la deuda. En el versículo 31. Cuando algunos de los otros siervos vieron esto, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo, siervo malo, te perdoné esa tremenda deuda por la que me robaste. ¿No deberías de haber tenido compasión de tu compañero así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey enojado envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Bueno, básicamente esa historia que nos cuenta Jesús en Mateo sí me impacta bastante porque básicamente habla sobre muchas veces la hipocresía que los humanos podemos llegar a tener.
que sí nos gusta que nos perdonen, pero no perdonar. Incluso nosotros los cristianos a veces podemos llegar a tener ese problema. Me pongo a pensar que en varias situaciones yo lo he hecho, que ahí le estoy rogando a Dios que me perdone por tal acción o por algo que cometí. Y a los 2 minutos ya sucedió algo y no quiero perdonar. Y me imagino a Dios diciéndome, bueno, hace 2 minutos me estabas pidiendo perdón y ahora vos no quieres perdonar. Me lo imagino diciendo eso y digo, pucha, qué vergüenza. Porque esto es un llamado para nosotros, a que no seamos hipócritas y a que perdonemos también. Porque si nosotros queremos que nos perdone, también debemos de perdonar. Y eso me recuerda una historia, ¿verdad? Con mi mejor amigo. Me acuerdo que él una vez, yo me empecé a llevar con otra persona y entonces como que esa otra persona, yo me llevaba bien con él y se quiso pegar mucho conmigo y como que quiso apartarme de mi mejor amigo. Entonces mi mejor amigo me comentó cómo se sentía. Bueno, entonces yo tomé acción, ¿verdad? Y después pasó el tiempo y tomé acción, como les dije, y hablé con esa persona. Le dije, hey, yo sé que te quiere llevar conmigo, pero o sea, él es mi mejor amigo, no lo va a cambiar. Y le di a entender, ¿verdad? De que siempre iba a preferir a mi mejor amigo. Bueno, el tiempo pasó y se dio vuelta la tortilla. Esa persona se empezó a llevar más con mi mejor amigo. Entonces yo pensé que él iba a tomar la misma actitud que yo, pero al contrario, él no la tomó. Él hizo lo opuesto, se empezó a llevar más con él. Entonces yo me sentí tan mal y tan traicionado, ¿verdad? Porque era mi mejor amigo, ¿verdad? No era cualquier persona. Y entonces, un tiempo en el que no lo quise perdonar, ¿verdad? Porque dije, pucha, o sea, si yo hice tal cosa por él, ¿por qué él no la puede hacer por mí? Entonces, empecé a cargar con eso, o sea, esa culpa, esos deseos de no perdonar empezaron a ser una carga para mí. Pero luego con el tiempo, Dios me dio a entender que eso era irrelevante, ¿verdad? Que tenía que soltar eso. Y cuando yo lo solté, yo me sentí súper bien y en realidad, ahora que lo recuerdo es como si nada, pues, o sea, como que eso realmente no me importa. Y esto tiene relación con lo que les voy a compartir, la siguiente escritura, que se encuentra en Proverbios capítulo 17, versículo 9. Cuando se perdona una falta, el amor florece, pero mantenerla presente separa a los amigos íntimos. Entonces, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera mantenido esa falta de perdón en mi corazón, ese resentimiento? Muy probablemente tal vez no me hubiera llevado con él ya, hubiera perdido esa relación con él. Porque aquí está en Proverbios, ¿verdad? Miren, mantenerla presente, la falta de perdón, separa a los amigos íntimos. Eso es lo que pudo haber pasado. Yo le doy gracias a Dios porque me dio esa iniciativa de perdonarlo. Realmente, como le digo, también el perdonar le ayuda a uno mismo a soltar esas cargas, porque la falta del perdón también lo que provoca es intranquilidad, falta de paz. Y saben algo, hermanos, cuando uno no tiene perdón en su corazón, significa que le hace falta amor. Cuando se perdona una falta, el amor florece. El amor florece. O sea, si nosotros perdonamos es que amamos, si no perdonamos es que no amamos, no hay amor en nosotros. Porque si nos ponemos a pensar, miren lo que dice en Efesios 4:32, dice, por el contrario, sean amables unos con los otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Bueno, como les decía, esta iglesia que fundó Cristo está fundamentada en amor y perdón. Entonces es inconcebible que exista un cristiano que no perdone, porque está fundada en amor y perdón. O sea, Cristo murió por nosotros por amor y nuestros pecados fueron perdonados por ende. O sea, entonces, hermanos, no es posible que entre nosotros mismos, entre otras personas, a nuestro alrededor le tengamos resentimiento o alguna falta de perdón. Porque estamos siendo hipócritas, estamos yendo a lo contrario que nosotros creemos. Y debemos de tener cuidado con eso.
Debemos de tener cuidado y pensar en dónde estamos. Y si hoy en día sientes que no hay perdón en tu corazón, pídele a Dios que te lo dé, que te dé más amor, porque eso es lo que ocupas, amor. Porque cuando uno perdona, se libera de muchas cosas. Una vez una profesora me dijo, yo le hice una vez una pregunta, profesora, ¿cómo sabe uno que perdonó? Cuando recuerda esa situación y no siente nada. Y es cierto, cuando uno no, o sea, cuando está en esa disposición de no querer perdonar, es porque cuando, vaya, digamos, si te traicionaron o algo por el estilo, te acuerdas de eso y vuelves a sufrir y a sufrir y a sufrir. Y así sabes cuando no has perdonado. Pero cuando ya perdonaste, lo recuerdas y lo recuerdas como si nada, sin ningún sentimiento. Porque la falta de perdón es como volverlo a vivir. Entonces, recordemos esto, así como Dios nos perdonó, así como Cristo murió por nosotros, debemos de perdonar a los demás. Eso es lo que predicamos nosotros, eso es lo que creemos, por eso nos bautizamos. Entonces, como les digo, es inconcebible, es imposible que haya un cristiano que no perdone, porque por ende no se llamaría cristiano, diría yo. Porque si somos imitadores de Cristo, entonces ¿por qué no el perdón? ¿Por qué no perdonamos? Y ahora que esta pregunta, ¿verdad? ¿Cuántas veces debemos de perdonar? Y esta la encontramos en la Biblia. Siempre en Mateo capítulo 18, versículos antes de la historia del rey, que se encuentra en Mateo 18, el 21, 22, dice, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No, te digo que 7 veces, no, sino hasta 77 veces le contestó. 70 veces 7. Entonces, yo me acuerdo que pequeño leí esta escritura, ¿verdad? Y decía, pucha, entonces solo esa cantidad. Después de eso, ya no lo puedo perdonar. O sea, yo de inocente no lo había comprendido. Pero es que lo que trata de decir esta escritura es, o sea, es que siempre hay que perdonar. O sea, no nos debemos de cansar de perdonar. Porque si nos ponemos a pensar 70 veces 7, el mismo pecado, o sea, como que alguien todos los días te esté haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo y no aprenda. Siempre lo es de perdonar. Porque eso demuestra amor en ti, a pesar de que sea difícil, porque no es fácil perdonar, no lo es. Pero si Dios nos perdonó, no es imposible para nosotros. Dios con todo el derecho de no perdonarnos, nos perdonó. Porque cuando nosotros no perdonamos, hermanos, nos estamos creyendo Dios. Como que si nosotros nunca hemos fallado, y realmente sí hemos fallado. Y por eso las primeras escrituras acerca de la parábola del rey, ¿verdad? Que no debemos de caer en esa hipocresía. Lucas 6:37 dice, no juzguen y no se les juzgará. No condenen y no se les condenará. Perdonen y se les perdonará. Yo creo que esta escritura es muy clara, ¿verdad? Si tú quieres que Dios te perdone por tus pecados, también tienes que aprender a perdonar. Porque Dios ve nuestros corazones. Como te digo, no sé si alguien te traicionó, no sé si tenés algún problema con un hermano de la iglesia, perdona. Porque a veces nosotros somos bien crueles, incluso más con los hermanos de la iglesia, porque decimos, no, es que él ya conoce a Dios y no, él sabe que no tenía que hacer eso y lo hizo. Por eso me enoja más. Y a veces podemos llegar a pensar eso. Pero recordemos que todos somos imperfectos. Todos pecamos. Por eso debemos de perdonar. Por eso Dios nos enseña a perdonar. Entonces, hermanos, recuerden esto, no juzguemos y se nos juzgará. No condenen y no se les condenará. Perdonen y se les perdonará. Yo sé que es algo muy difícil, a veces incluso es más fácil decirlo que sentirlo de corazón, porque ya me ha pasado que muchas veces he dicho perdón solo de boca, pero en mi corazón estoy intranquilo. Y me ha tocado ir a volver a pedirle perdón a Dios y a esa persona con la que me he sentido resentido. Y te invito, hermano, si tienes alguna contienda con
con algún hermano, amigo, etcétera, háblalo. Tienes que sacar eso de tu corazón. No mires que es como una carga. Psicológicamente hablando, si es una carga, no te deja estar tranquilo, estás pensando en eso. E incluso hasta la otra persona, ni por cerca, le va a preocupar. Más bien, vos sos la persona que está sufriendo. Entonces, tanto hablando espiritualmente como psicológicamente, el no perdonar trae consecuencias malas. Espiritualmente hablando, es que Dios te va a condenar porque no perdonas. Estás esperando que Él te perdone mientras tú no. Y hablando psicológicamente, ya te dije, va a ser como una carga, va a estar intranquilo. Entonces, quiero que oremos ahorita y que realmente podamos liberarnos de esa falta de perdón si la existe. Y que le pidamos también a Dios que nos siga dando ese perdón. Porque eso es lo que nosotros predicamos. De eso está fundada esta iglesia, amor y perdón. Entonces, acompáñenme en una oración. Padre Celestial que estás en el cielo, Dios. Ayúdanos a perdonar, Padre Señor, que exista el perdón en nuestro corazón, Dios. Que dejemos esas cosas atrás, Padre. Porque esas cosas no te agradan a ti, Padre. A ti te gusta que haya amor entre nosotros, Dios, no contientas, Padre. No resentimiento, Padre. Eso no viene de ti, Padre. Te pido por favor que nos liberes de esas cadenas, Padre, de la falta del perdón, de ese orgullo, Señor, de ese resentimiento, Padre, que muchas veces nos tiene esclavos, Padre, y que no nos deja avanzar. Líbranos de eso, Dios. Y líbranos también de la hipocresía, Padre, porque debemos de evitar eso ante todo, Padre. Porque tú detestas la hipocresía, Padre, y no podemos decir que nos perdones mientras nosotros no perdonemos, Dios. Ayúdanos a ser más sensatos, Dios, a ser más sabios, Dios, a ser más conectados contigo, Padre. Que llevemos a la práctica el perdón, Padre. No solo de palabras, Señor, sino de corazón, Dios. Realmente soltemos esa carga, Padre. Que vivamos alegres, Señor, y llenos de amor como tú quieres, Padre. Que florezca el amor en nosotros, Padre. En los hermanos, Padre. Por favor. Y también ayúdanos a perdonarnos a nosotros mismos, Señor, porque a veces existe eso en nosotros, Padre, que a veces cometemos cosas y a veces tú nos quieres perdonar, pero nosotros mismos no nos dejamos perdonarnos, Señor. También líbranos de eso, Padre. Líbranos de todo el fuego del infierno, Dios, y bendice a todas las personas que están escuchando eso. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, ese era el pequeño devocional que les quería compartir. Yo sé que no fue tan largo, pero quería tratar de que fuera conciso, ¿verdad? Y que no olvidemos, ¿verdad? Que, o sea, no puede haber un cristiano que no perdone. Y que eso debe de estar incrustado en nuestro corazón, el perdón. Entonces, si alguien quisiera compartir o agregar algo más, siéntase libre de hacerlo. Como el que predica guarda la ofrenda. Pues a saber si le mandaría. Gracias, Aarón. Quiero aprovechar a compartir, agradecerte por compartir las escrituras. Pues a mí siempre me impacta poder ver los ejemplos que tenemos en la Biblia sobre el perdón. Y desde que leíamos esa escritura de ver 77 veces poder perdonar, ¿verdad? Y bueno, a la larga esto nos da a entender de que no existe un límite, ¿verdad? Para poder perdonar. Y es porque Dios así es también. Dios es un Dios que si llega a un límite para poder perdonar, estoy seguro de que, bueno, a mí, conmigo ya se hubiese acabado esas 77 veces, pero lo increíble es de que Dios continúa perdonándonos un número, ¿no? Entonces, agradecerte, Aarón, porque en lo personal, pues, eso del perdón es bien crucial, como vos mencionabas, como un discípulo no puede haber una entrada de rencor en nuestro corazón o quizás de no perdonar a alguien, a algún hermano o a otra persona, porque
que la Biblia nos llama y nos incita siempre a poder tener y sanar nuestro corazón cuando quizás sintamos esas situaciones. Entonces, es un punto bien importante que como discípulos o como seguidores de Cristo nos debe de identificar, ¿no? En pocas palabras, no puede haber un cristiano con el que tenga rencor en su corazón o con el que no haya perdonado. El cristiano o un discípulo verdadero debe de perdonar, independientemente de la situación o independientemente de lo que haya sucedido. La Biblia nos enseña y nos llama a poder tener perdón, ¿verdad? Y sé que quizás a unos nos cuesta más que a otros, pero la Biblia es pareja, ¿no? La Biblia es aplicable para todos y pues, aunque nos cueste, muchas veces necesitamos hacerlo. Entonces, agradecerte, Aarón, por el tiempo que te tomaste, que es dedicar tiempo también para poder preparar una enseñanza y pues agradecerte grandemente por ello. Y un abrazo, hermanos, y quiero aprovechar a darle la bienvenida también a Claudia, que no le pude escribir en el chat también. Me alegra mucho poder verla conectada y pues ahora saber de que pertenece a esta gran familia de Dios y pues déjeme decirle que me siento tan agradecido con Dios por la decisión que ha tomado y pues es una decisión de mucho valor, pero es la mejor que uno puede tomar como ser humano en la vida. Así que bienvenida, Claudia, también. Así es, gracias, Eduardo. Bienvenida, Claudia. Y muchas Gracias, gracias, Aarón. Eduardo. Gracias. Y quiero pues compartir algo aquí en lo que acerca del perdón, pues creo que es un momento justo donde Dios me está hablando también con su palabra. Fíjese, porque hay momentos en los que uno cree que ya estuvo, ya pasó eso. Y como decía, si lo vuelvo a recordar y me duele, es porque todavía no he perdonado de verdad. Entonces creo que hay un trabajito por hacer, pero ahora que estoy ya en el camino, pues cada día voy aprendiendo algo nuevo. Entonces, claro, nos dice, ¿verdad? Que perdonemos y se nos perdonará. Entonces, gracias, porque hay una enseñanza en esta palabra. Gracias, Claudia. Gracias. Gracias, Aarón. Muy buena enseñanza. Pues, ¿qué te puedo decir? Yo ya he pasado un tiempo donde yo guardaba mucho rencor, pero Dios trabajó en mi corazón y vino el perdón a mi corazón. Y sí, perdonar nos hace libres y nos ayuda a crecer más y nos ayuda a tener más amor en el corazón para nuestro prójimo. Y bonita enseñanza, porque el perdón es algo que muy poco se habla del perdón y la verdad que es algo que lo tenemos que practicar todos los días, el perdón en nuestro corazón, porque siempre pasa algo en nuestras vidas, ¿verdad? Pero tenemos que siempre orarle a Dios para que Él trabaje siempre en nuestras vidas y en nuestro corazón. Gracias, Aarón, muy linda la enseñanza y las escrituras muy buenas. Gracias, que Dios te bendiga. Gracias, Ana. Igual que Dios me la bendiga. Igual me uno, Aarón, muchísimas gracias. Siempre es refrescante, ¿verdad? Leer la palabra de Dios. Gracias por prepararte, gracias por llevarnos a la Biblia y hablarnos de ese tema que creo que para todos es crucial, ¿verdad? Es crucial antes de ser cristiano, y ya cuando no lo es crucial que siempre lo tengamos presente y podamos practicarlo. Y a veces creo que siempre es bien retante, pero lo que decía, creo que nos ayuda, ¿eh? Nos ayuda y es necesario, ¿verdad? Gracias, muchas gracias. Gracias, Rolando. Yo también, Aarón, quiero darte gracias por la clase. De verdad que necesitamos todos los días perdonar, porque no sabemos el día en que Dios nos va a llevar, ¿verdad? Y necesitamos estar constantemente ejercitándonos en el perdón. Yo te agradezco porque yo sé que pues has estado bien ocupado, que has tenido exámenes el día de hoy, pero sin embargo dedicaste un tiempo para preparar esta clase y yo sé que Dios te ayudó mucho, ¿verdad? Te utilizó mucho, buscaste las escrituras que realmente Dios quería compartir para el corazón de todos nosotros. Yo te lo agradezco. Y
y pues sí, a seguir perseverando y a seguir perdonando. Gracias, mami. Aarón, gracias por el devocional. Si bien es cierto, usted decía que era un devocional cortito, pero es un devocional puntual, ¿verdad? Un devocional donde nos llama a poder seguir buscando esa libertad, ¿verdad? El poder perdonar nos trae libertad también y muchas veces nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta, aunque tal vez ya seamos discípulos, ¿verdad? Y eso tiene que ser una lucha a diario, de poder ver lo que la Biblia nos dice. A veces, tal vez ya sabemos, ¿verdad? Porque aún incluso Jesús les decía en el Padre Nuestro, porque si no perdonamos las ofensas que nos hacen, tampoco Dios nos va a perdonar, ¿verdad? Tal vez ya lo sabemos, pero el hecho de poder refrescar y de poder llevar a la práctica, que es lo más difícil, ¿verdad? Yo le agradezco mucho, deseo que Dios lo siga usando en todos estos devocionales que nos va a compartir. Y gracias, ¿verdad? Por cada escritura compartida. Esa escritura de Proverbios 17:9 dice que cuando se perdona una falta, el amor florece, pero mantenerla presente separa, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto necesitamos que realmente se pueda ver floreciente el amor, ¿verdad? En todo aspecto, ¿verdad? Y no estar guardando eso en nuestros corazones porque nos separa, ¿verdad? Me llamó mucho la atención esa escritura. Gracias. Gracias, Abeli. Aarón, igual agradecerte, ¿verdad? Por el devocional que nos compartiste. Gracias por el tiempo que te tomaste, ¿verdad? En poder prepararlo y poder refrescarnos esa área en nuestras vidas, ¿verdad? Y me hacía recordar cuando yo estaba en el proceso de ser discípula, creo que fue uno de mis retos más difíciles el poder perdonar. Porque como seres humanos muchas veces estamos más llenos de orgullo y muchas veces se nos hace difícil porque puede más el orgullo en nosotros. Pero necesitamos, ¿verdad?, recordar, ¿sabe? Que si nosotros no perdonamos, Dios no nos va a perdonar. Y necesitamos perdonar para que Dios nos perdone. Y realmente, ¿verdad? Como decía Gaby, necesitamos estar preparados, ¿verdad? Y esto del perdón es algo que debe vivir nosotros constantemente en nuestro diario vivir. Porque quizás muchas veces, pequeños detalles en nuestro diario vivir, pueden pasar que tal vez de repente, quizás muchas veces nos pueden herir y necesitamos perdonar aún incluso. Y agradecerte, ¿verdad?, por refrescarnos. Y realmente, ¿verdad?, creo que es algo que necesitamos practicar diariamente. Y gracias. Muchas gracias, Belkin. Bueno, gracias por este tiempo. Realmente qué bueno que se han conectado. Y sobre todo espero que pongamos en práctica siempre el perdón, ¿verdad? Que Dios me lo bendiga y ahí los espero el otro martes, ¿verdad? Bueno, bendiciones. Amén.